Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Mucho se ha hablado, mucho me han preguntado que hable del tema de lo que está pasando con Jeffrey Epstein en Estados Unidos, lo que significó su captura, lo que terminó aparentemente con su muerte, ya que hay bastantes especulaciones al respecto y es difícil en este tipo de casos saber con exactitud qué fue lo que pasó. Pero lo único que podemos decir es que si la prensa afirma tan rápidamente y tan fehacientemente, como se ha repetido en otros casos, de que sucedió algo puntual y que ya está prácticamente comprobado los 5 minutos de que lo informan, eso ya da para dudar, por el mismo tema de que las noticias hoy día no son fuentes confiables, también sirven para manipular a las masas. Lo concreto es que Jeffrey Epstein parece ser una grieta que se ha abierto hacia el verdadero sistema de gobierno que tenemos, que es este sistema de gobierno en las sombras que tenemos, donde son puestos muchos políticos, muchas caras visibles, ya que los verdaderos hombres que manejan todo normalmente son demasiado inteligentes para mostrar la cara y utilizan a gente para hacer ese trabajo. Jeffrey Epstein parece ser esa grieta hacia el estado profundo que nos dice que hay mucho más de lo que nosotros creemos y es una verdadera puerta hacia el inframundo. Para los que no saben un poco de esta historia, voy a hacerles una pequeña introducción. Jeffrey Epstein era una especie de facilitador sexual para gente de muy altas posiciones, inclusive su red de contactos, por lo que sale, llegaba incluso hasta la familia real inglesa. Amigo del presidente Bill Clinton, de Hillary Clinton, poseía un avión, el famoso Lolita Express, donde Bill Clinton aparece en la lista de pasajeros más de 20 veces. Más de 20 veces. Esta era la red de contactos que tenía y además se dice que era un operador de los servicios de inteligencia, tanto de la CIA como del Mossad, que obviamente lo usaban para poder extorsionar a estos personajes políticos y tenerlos todos bajo control. Por eso esto es verdaderamente una grieta en el lado oscuro de la fuerza. Y para hablar de esto, después de esta introducción, estoy con mi amigo Roberto García. Roberto, bienvenido a Contracultura. ¿Qué te parece todo esto que está pasando con Jeffrey Epstein estos últimos días? Bueno, me parece una evidencia de las revelaciones, digamos, desde distintas perspectivas, de que las sombras están ya empezando a dar la cara paso a paso. Lo que hemos hablado en otras ocasiones de esta masa de psicópatas pervertidos, medios extraños, está empezando ya a quitarse el velo y a mostrar la cara realmente. No hay mentira que no termine siendo puesta al descubierto, más que lo pasó a él en términos de su procesamiento como reo, sino que más bien el hecho de que haya muerto en condiciones tan extrañas, teniendo relación con todas estas personas tan poderosas, es muy curioso. Sobre todo, por ejemplo, la reacción que tuvo la familia real de negarlo todo, siendo que hay evidencia, testimonios y todo esto. Claro. Y lo otro que no, recordemos que los famosos teóricos de la conspiración, que tanto se los criticó en un momento, eran los únicos que hablaron de este tema en su momento y por eso algunos de ellos fueron censurados también. Y hemos llegado a un punto que ni siquiera puede repetir su nombre haciendo ciertos videos aquí, por lo menos en esta plataforma de YouTube. Hablaron hace más de 10 años de esto, hablaron del Lolita Express, hablaron de las conexiones con los Clinton, etcétera. Entonces acá se está, como dices tú, Roberto, se está abriendo una cosa para mostrar la verdadera cara de la gente que gobierna. Y me acuerdo yo porque aquí todo se está enlazando. Imagínate que la persona, no sé si tú sabes, pero ¿qué te parece que la persona el médico forense que eligieron, por ejemplo, para hacer la autopsia a Jeffrey Epstein es el mismo de Martin Luther King, el mismo de JFK, del presidente Kennedy, etcétera? O sea, es el Estado profundo, parece que está actuando aquí una vez más directamente en esta situación también. Claro, de todas maneras, la única diferencia que va sucediendo desde el caso de Luther King o de JFK
es muy interesante lo que ha sucedido con lo que ellos pensaron que no iba a ser tan global ni tan masivo, que es la globalización de las telecomunicaciones, que han permitido, en cierta medida, que la verdad se devele antes de, qué sé yo, 50 años. Es más rápido que la gente empieza a dudar y empieza, hasta la persona más inocente dice, oye, aquí algo huele raro. ¿Por qué siempre bebés? ¿Por qué siempre niños? ¿Por qué siempre abuso sexual? ¿Por qué siempre estos grupos millonarios están, de millonarios y poderosos, están vinculados a estas cosas? Se mencionaron personajes de alto calibre, no sé si se pueden mencionar, pero estaban personas de la industria de la moda muy importantes, personas Ujú. que eh, llevan vendiendo recetas de éxito del sueño americano por décadas y ahora se descubre que están todos inmiscuidos en la red. Y justamente esta persona desaparece y más encima lo, le hace los peritajes forenses un médico que ha estado involucrado, digamos, en cosas por lo menos polémicas, por lo Sí, menos. claro, claro. Sí, eso que tú dices es lo más curioso, el rol de este médico, el tipo de gente que está rodeando justamente eso. Y hay muchas teorías hoy día que, como te digo, no, yo no soy partidario de quedarme con ninguna. Lo que sí todos sabemos que esto es bastante raro. Y como dices tú, lo más curioso es cómo la gente, dos cosas. Uno, que la gente ya no le cree nada a la prensa y saben que aquí algo se está ocultando. Eso es lo primero. Así que es muy improbable que poder creer de buenas a primeras, al menos la versión que nos están contando oficial. Y lo segundo es lo que dices tú, o sea, ¿por qué siempre se repite siempre el mismo patrón con esta gente? Y cuando yo te decía que esto me recuerda totalmente a Kennedy, me recuerda el discurso que dio de las sociedades secretas, que realmente era, porque él lo hizo, lo trató de mostrar así, a buen entendedor, pocas palabras, que eran la real amenaza. Y que mucha gente, con este tipo de cosas, con cosas como lo que pasó con Kennedy, realmente se dan cuenta que aquí esto no es normal, o sea, tiene que haber algo mucho más profundo. Y creo que es bueno en ese aspecto, porque mucha gente se está dando cuenta de que no es normal que un grupo de millonarios, de políticos, incluso expresidentes, estén metidos en este tipo de cosas en una isla de fantasía que no solamente es una, o sea, estamos hablando de varios tipos de complejos como estos, incluso uno que recientemente se descubrió en Italia. Entonces, esto hace parte de una red gigantesca. Y eso yo creo que es lo que, por eso yo lo llamo una grieta del estado profundo. No sé qué es lo que ves tú aquí. Bueno, me parece casi, lo pensé casi exactamente de la misma forma, como tú lo metaforizas un poco. Yo lo vi como una especie de turbina o reactor nuclear que se reventó y los millonarios y los poderosos le tiraron toneladas de concreto y acero encima rápidamente para que no se note nada. Y esa conducta yo creo que es lo que todos tenemos que empezar a reconocer en esta gente. ¿Por qué esa desesperación por acallar, por tapar, si no hay nada que esconder, si todos dicen ser inocentes? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan sospechoso en prisiones que son de excelentes estándares como la prisión en la que estaba él? Eh, Sí, donde estuvo el Chapo también. Entonces es muy curioso, siendo el régimen que tenían que tener, digamos, los gendarmes y la vigilancia continua, todo es muy extraño. vigilancia Eh, contra suicidio incluso directamente. Y recordemos que en esa cárcel, solamente en esa prisión, una sola persona se ha suicidado en los 20 años. Creo que fue en el año 90 y algo. Entonces, completamente improbable todo esto. Después se descubrió que los guardias los dejaron solo en esos momentos, etcétera. Entonces, son una serie de cosas que no cuadran, como dices tú. exacto. Inclusive creo que uno de los guardias fue reemplazado, uno como a último momento, una cosa media extraña se dijo por ahí. Sí, Y yo creo que yo siempre invito a las personas a utilizar las palabras correctas. Creo que es una forma de sanar la sociedad, sanarse uno y enjuagar y desinfectar estos temas. Dejemos de decir que es sospechoso, digamos que es ridículo mejor, digamos ujú, la verdad. Ya no podemos seguir diciendo inocentemente, hay algo raro, no hay algo raro, es una anomalía absoluta. absoluta. Eh, que da cuenta en el fondo de que hay algo que esconder y dadas las personas que están relacionadas y las que no. Hay muchos fake news referente a por ejemplo, a la figura de Donald Trump y sabemos que él está absolutamente descartado y que él fue uno de los primeros en prestar testimonio la primera vez que este tipo logró salir absuelto cuando hubo unas denuncias brutales Sí. del mismo tipo, del mismo carácter.
Y que Eso el mismo Trump... es importante Sí, lo que tú dices porque, perdona que te interrumpa, pero quiero hacer un punto, es sí, importante lo que tú dices porque lo primero que salió en la prensa a hacer es a ensuciarlo y tratar de meterlo a él. Y él fue el que levantó una de las alertas, incluso lo expulsó una vez de uno de sus clubes privados. Por lo mismo, porque exacto. sabía, ellos saben, y entre los grupos de millonarios se conocen y saben perfectamente si un tipo es medio raro o no es medio raro, eso se sabe. Y producto de esto mismo, él mismo lo expulsó y bueno, fuentes extraoficiales dicen que Donald Trump estaría directamente involucrado en poder sacar a la luz justamente esto, porque sabe que esa es una de las de los grandes talones de Aquiles del Estado profundo, de este gobierno en la sombra, justamente son estas redes, este tipo de redes que no solamente están asociadas, por lo que nosotros sabemos, esto es algo bastante difícil de digerir, pero no solamente están asociadas al abuso de menores, va mucho más allá el tema. Precisamente, podríamos decir, aunque suene súper fuerte decirlo, que los niños son un instrumento para algo más oscuro todavía que está detrás, eh, y que estas prácticas en el fondo, si uno estudia un poco, crea uno en las cosas esotéricas o no, pero de que hay grupos con carácter esoterista que creen en el sacrificio ritual y muchas cosas por el estilo, es una realidad. Sabemos, hay bibliografía al respecto que tienen data empírica. Entonces, podemos decir que es todo sospechoso porque, como dicen los americanos, cuando uno conecta los puntitos, cuando uno hace el connecting the dots, Sí. la película que se va viendo parece ser que muestra algo que es más profundo que lo que la imaginación y el cine nos ha podido permitir ver, tal vez. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y lo otro que tú ves, me acuerdo de los programas que hicimos antes relacionados al tema de estos psicópatas, sociópatas, del tema de la ponerología y todo lo que hemos visto antes, que les recomiendo a los amigos vean esos programas, están aquí en el canal, son otros programas con Roberto donde justamente analizamos esto. Esto está completamente conectado, este perfil, Roberto, de estos psicópatas no deja ningún lugar a duda, solamente habría que irlo profundizando. Entonces, como tú dices, hay que poner las palabras correctas, en el sentido de que esto es completamente ridículo para quien no lo quiera pensar así. Es por eso que están demonizando y usando estos términos de inteligencia, porque son términos de inteligencia como teorías de conspiración que hoy día por lo demás se ocupan para ocultar la realidad y para todo aquel que desafía la manera en que te quieren hacer pensar los medios de comunicación tradicionales. Precisamente, claro, ellos siempre han sido expertos en relativizar la objetividad, lo empírico. Lo puedes ver no solamente en este tema, tal vez saliéndose un poquito a temas de la agenda de la cosa de identidad de género, otras cosas. O sea, te dicen lo que fue comprobado empíricamente y que está ahí en las ciencias, ya no es verdad, es relativo, todo es relativo. Siempre han utilizado lo mismo, el ridiculizar a las personas, relativizar la empiria, que es la realidad comprobable y tangencial, y lo van a seguir haciendo hasta que la gente empiece a utilizar el lenguaje correcto y nosotros tal vez ayudemos humildemente a transmitir la forma de decir las cosas. Esto no es una coincidencia, sería un insulto a nuestra propia inteligencia el verlo de esa forma. Yo sé que tú has seguido atentamente esto, lo que está pasando en Estados Unidos con Jeffrey Epstein. Yo también he estado siguiendo esto, a pesar de que no he hecho muchos videos. Se imaginarán por qué, porque además estas cosas no se pueden hablar abiertamente y uno también se expone a la censura y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que no hemos conversado? ¿Con qué sensación te quedas? ¿En qué has pensado como psicólogo viendo toda esta situación? Bueno, yo ayer estuve viendo al psiquiatra criminológico que hemos hablado muchas veces, que es el mayor experto que hay, que es Robert Hare, Uh -huh. y él le preguntaba a un entrevistador si es que él todavía consideraba que los psicópatas eran el 1% de la población, que no es poco. Estaríamos diciendo que en Chile hay ¿cuántos? 120.000 psicópatas. Uh -huh. Imagínate un ejército de sanguinarios sin Imagínate. ningún pudor, ni vergüenza, ni pena, ni ningún Ni remordimiento. lágrimas, y ni lágrimas. Entonces, exacto, no existe ningún tipo de cosa. Dice, bueno, la misma descripción dice, rompen todo lo que ha hecho que el humano llegue a estar donde está hoy en día, no les importa nada. Uh El -huh. andamiaje que nos hace poder vivir en comunidad, en cierta medida.
Y lo único que se ve, es que decía este tipo, es que ellos han buscado la forma de replicar más este perfil que no es genético, sino que es adquirido, y creo un poco eso, creo que han amplificado sus filas un poco y de las sombras están operando productos que son muy buenos para mimetizarse, porque se ven como tú, se ven como yo. No piensa la gente que todos andan con corbata como American Psycho. Puede andar un tipo con una guayabera en la calle y ser perfectamente un psicópata. Entonces, han aprendido a estar entre nosotros. Y creo que las personas que dicen esto de reptiliano, no reptiliano, yo diría que sí son reptilianos porque utilizan su cerebro reptiliano muy curiosamente y Sin, son depredadores. sin tener que entrar más allá en otros temas. Exacto. Sí. ¿Crees tú que, porque yo lo he pensado, esto me lleva obviamente a meditar y todo lo que se oculta, este canal trata de hacer justamente como lo comenté el otro día en una entrevista que me hicieron, trata de hacer ese rayo de luz que entra dentro de la habitación donde están los vampiros, porque esta gente al final opera en la sombra y cuando le expones los planes, sus planes pierden efectividad. Y es por eso que todo esto es oculto. ¿No crees tú que ya es tiempo de empezar a tomarnos en serio la amenaza que representan las sociedades secretas? Como por ejemplo en Chile, viene sabido, ya es vox populi, que toda la masonería tiene tomada, en un caso bastante puntual que estoy poniendo como ejemplo, tiene tomada el poder judicial, ¿cierto? Yo en lo personal creo que esto es un llamado también para que la gente despierte, vaya despertando a la real dimensión de la realidad, que es mucho más allá de lo que nos han contado y que se empiece a tomar el tema de las sociedades secretas en serio. Esto ya le costó la vida a un buen hombre, a un buen presidente norteamericano, que por lo demás evitó un tremendo conflicto y creo que todos le debemos mucho, como es la figura de Kennedy, que si su espíritu me lo permite, quiero ir a hacer justamente un video a su tumba uno de estos días. Así que, ¿no crees tú que es necesario todo esto de tomarse un poco más en serio y sacar del tema de la conspiranoia todo este tipo de cosas que son 100% y absolutamente reales? Exactamente. Ya creo que depende, bueno, de las personas que hacemos lo que estamos haciendo nosotros, pero únicamente no solo de eso, sino de todas las personas que nos están viendo, que salgan de lo que justamente se habla en este libro de Lobachevsky, de los psicópatas en el poder y los que están escondidos en las sombras, que dicen que ellos son muy hábiles para crear jaulas dogmáticas. Jaulas dogmáticas. Y dicen que la jaula dogmática es el prohibir ciertas cosas y las cosas complicadas. Ellos dicen que tienen dos técnicas. Hacer que la gente lo vea como una cosa simplista y reducir el fenómeno a su mínima expresión. Ah, bueno, sí, violó a un par de personas, sí, una vez prostituyó a una niña y sabemos que son cientos y cientos. Entonces, siempre utilizan esa relativización de la realidad y todos dependemos de que haya una masa crítica de personas que estén dispuestas a despertar y aceptar la prueba empírica como tal, para que hagamos masa crítica, valga la redundancia, y se queden acorralados los que están tratando de moldear la realidad de forma obscena. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Quiero, antes de irnos, para hacer este programa lo más dinámico posible, quiero preguntarte, en la intimidad de tu sustancia, ¿qué fue lo que más te ha llamado la atención de este caso? Porque son muchas cosas que sabemos que son aberrantes, pero ¿hay algo que te haya sacado un poco de tus cabales o diciendo cómo puede ser esto? ¿Qué fue lo que más le llama la atención a un profesional como tú que estudia la psicopatía, que tiene conocimientos de esto? Para ser honesto, lo que más me ha llamado la atención en los últimos años, en los últimos 5 años tal vez o 10, es lo impresionante que para mí ha sido estudiar desde mi pregrado este tema y ver qué es lo que ha pasado cuando la gente se ha olvidado de que existen estos depredadores y producto de eso mismo no se ha dado cuenta cuando ellos empezaron a asociarse entre sí. Y imagínate, ¿qué más puede esperar? Por ejemplo, inventemos que se hace amigo Hannibal Lecter con el Letterface de la masacre de Texas y todo esto psicópata. Imagínate qué ideas se le ocurren cuando se juntan a tomar once, a Wow. tomarse el té. Imagínate las ideas que se les puede llegar a ocurrir en equipo. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, qué más puedes esperar? Decía por ahí Lobachevsky que cuando la gente se vuelve casi ya radicalmente inocente, hace posible estos grupos de enfermos mentales, y la única forma de poder soslayar esto de nuestra sociedad y sacarlos del poder es que primero tomamos conciencia. Paso 1.
Claro, eso es absolutamente clave lo que dices tú. Y eso explica un poco que nuestra sociedad se ha convertido en un verdadero, y nuestros políticos, nuestra clase política, nuestros gobernantes, en un verdadero protectorado de los degenerados, porque al final estamos llegando a eso, y eso se explica justamente con este tipo de cosas que están saliendo a la luz, como el caso de este señor Jeffrey Epstein. Roberto, no te quiero quitar más tiempo, sé que estás muy ocupado, quiero darte tremendas gracias por haberme acompañado hoy día a hacer esta reflexión de lo que la gente nos ha pedido conversen de Jeffrey Epstein, queremos saber qué es lo que está pasando ahí. Así que quiero agradecerte por haber participado hoy día en el programa. Muchas gracias, Roberto. Encantado todas las veces que me inviten, amigo mío. Bueno, amigos, quédense conectados en el canal, viene mucho más información. Vamos a estar cubriendo, como siempre lo hacemos, diferentes cosas de la contingencia. Ayúdennos, apóyennos a poder seguir con esta tarea. Ustedes son los que hacen la diferencia. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon. Mil gracias por apoyar este canal y por ayudarnos a seguir haciendo esta labor que cada día está más complicada. Abajo encontrarán todos los enlaces para que nos puedan apoyar y sigamos haciendo la diferencia y traerles este tipo de contenidos. Compartan esta importante información. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.